Najveći uspeh za selekciju Kostarike jeste četvrtfinale Svetskog prvenstva 2014. godine. Sada će se prvo u grupi E sa gigantima Španijom i Nemačkom, ali i Japanom, boriti da ponovi taj uspeh ili možda ode i korak dalje. Después de haber logrado esa situación como se logró, de la manera como se hizo, porque no solamente fue clasificar a la siguiente ronda, sino llegar a jugar un quinto partido, quedar primero en el grupo. Pues obviamente ya la gente lo único que piensa es que se puede lograr o que se debe lograr. Eso tiene tanto de bueno como de malo, porque son otras historias, otros momentos. Pero creo que lo más importante es que la Costa Rica demostró que lo puede hacer. Y creo que hay como 5 o 6 jugadores que repiten esa historia. Pod palicom kolumbijskog menadžera Jorgea Luisa Pinta, koji će se osloniti na iskustvo golmana Keylora Navasa i kapitena Briana Ruiza, Kostarika će pokušati da pomrsi konce svojim protivnicima i plasira se u nokaut fazu. Para mí lo más importante de todo esto es que cada uno de nuestros jugadores cuando vaya a jugar cada partido ya tenga un conocimiento pleno y cabal sobre las calidades que tienen cada uno de ellos. España con su tenencia de pelota, Japón con su apertura en el campo, Alemania con esa intensidad que tienen en su juego. Ya nosotros afortunadamente pues ya hemos hecho cuentas, hemos mirado situaciones, ya tenemos un informe establecido, hecho de cada uno de ellos, bien logrado, después de mirar un montón de videos. Pero lo importante en determinado momento es cómo respondamos nosotros a circunstancias especiales de cada uno. Prva utakmica ove selekcije zakazana je za 23. novembar i to protiv šampiona Svetskog prvenstva 2010. Španije. 27. novembra Kostarika će se suočiti sa Japanom, a posljednji meč ova selekcija igraće 1. decembra protiv Velike Nemačke. Competir siempre, al final el mundial es algo diferente. Son 3 partidos realmente duros y son 3 selecciones potentes, pero en el fútbol todo puede pasar, ya hemos vivido tanto lo bueno como lo malo en los mundiales, así que bueno, vamos a competir, creo que tenemos una selección buena. Ahora, pero podemos competir. Claro, sí. Estamos entre las 32 mejores selecciones del mundo y si estamos ahí es porque podemos competir y tenemos que competir, somos profesionales del fútbol y tenemos que salir a ganar esos 3 partidos. Ya el campo se dirá si se puede o si no, pero nosotros vamos con la convicción de intentar clasificar.